Hola Data Lover, bienvenido a una nueva entrega de tu serie Power BI Maestros del Tiempo. Soy Brian Ku y tú estás en Kai's Learning Space, el espacio de aprendizaje de Kai's Consulting. El día de hoy tenemos para ustedes, dentro de lo que llamamos análisis de datos basado en el tiempo, un video donde les enseñaremos a crear una tabla calendario personalizada con el uso de Power Query y el lenguaje M en Power BI. Si es la primera vez que nos sigues, recuerda suscribirte a nuestro canal y estate atento a todos los videos y contenido que el equipo de Kai's Consulting tiene para ti. Listo, comencemos. Vamos a trabajar hoy día en Power BI Desktop nuevamente. Tenemos un proyecto donde solo tenemos dos tablas, la tabla de ventas y la tabla de un cliente. Hoy vamos a crear una tabla calendario con el lenguaje M dentro de Power Query y Power BI, utilizando también de referencia las fechas de ventas. Vamos a ver poco a poco cómo lo vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer en Power BI, vamos a ingresar a nuestro Query Editor o la ventana de Power Query, ingresando a la opción Transformar datos en nuestro menú Home. Se abre la ventana de Power Query o el Query Editor y lo que vamos a hacer como primer paso es crear una tabla calendario utilizando la función list.dates. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a crear un calendario personalizado donde nuestro primer paso es crear un nuevo query y donde con la función listDates crearemos una tabla con todos los valores de inicio y fin de nuestro calendario. Aprovecharemos y utilizaremos una función llamada duration.totalDates para crear todos los valores que deben estar dentro del inicio y fin de nuestro calendario. Luego pasaremos en el punto 2 a añadir las distintas columnas que queremos que tenga nuestra tabla calendario. Recuerda que la tabla calendario siempre va a iniciar con una columna de fechas, pero a partir de esas fechas tú podrías incluirle una columna que represente el año, que represente el trimestre, que represente el mes, que represente la semana, que represente el día, y así tú puedes añadir las distintas columnas que quieras que tu tabla calendario personalizada incluya. El tercer punto es que nosotros hasta este momento vamos a tener una tabla calendario con un inicio y fin fijos. La idea es que a medida que tu proyecto y tu modelo de datos puede tener información, datos de más años de los que puedes tener en este momento, el calendario de forma dinámica pueda expandirse o contraerse. Para ello, en el tercer punto, vamos a crear una fecha de inicio y una fecha de fin de manera dinámica. Y aprovecharemos unas funciones adicionales como date.startofyear y date.endofyear. Perfecto. Si eso está más o menos claro, vamos a trabajar directamente en Power Query. Lo primero que haremos es en nuestro panel de queries o panel de consultas, vamos a crear una nueva consulta, un nuevo query totalmente en blanco. En este momento se llama Query 1. Este query lo vamos a llamar calendario, ¿sí? En la barra de fórmulas, y si no tienes activa la barra de fórmulas, recuerda que tú la vas a poder activar haciendo o marcando este check, ¿sí? En este momento está como deshabilitado porque estoy en la barra de fórmulas, pero miren, yo puedo ocultarla o mostrarla. Esto va a ser importante porque aquí vas a escribir tus primeras líneas en lenguaje M. Listo, con eso claro, vamos aquí a la barra de fórmulas y miren, vamos a utilizar la función list.dates. Esta función lo que hace es devolvernos como resultado una lista de fechas desde un inicio hasta un fin y que puedes saltar dependiendo de lo que tú le pases en el tercer parámetro de pasos de la duración. ¿A qué me refiero? Tú podrías poner, por ejemplo, que tu calendario inicie el 1 de enero y termine el 31 de enero, pero que el calendario no tenga todos los días, sino que tenga las fechas dejando un día, ¿sí? A eso se refiere step. Si tú en el step le pones 2, va a ser dejando un día. Cada 2 días va a poner una fecha, ¿sí? Vamos a verlo en acción. Entonces, miren, listDate tiene 3 parámetros. La fecha de inicio, tiene la fecha de inicio, tiene un contador que es el número de elementos que va a tener tu calendario y tiene un tercer parámetro que es step, que es los saltos que va a tener cada uno de los elementos de tu calendario. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es
vamos a crear una fecha inicial, ¿sí? Una fecha inicial la vamos a escribir de manera rígida o de manera fija. Vamos a utilizar la siguiente función o el siguiente palabra clave, numeral date, paréntesis, y tú aquí vas a poder crear una fecha. Voy a crear una fecha a partir de los parámetros año, mes, día. ¿Qué fecha quiero? 2020, enero, primer día de enero, ¿sí? Hasta allí quiero una lista de fechas con este inicio, y sale el segundo parámetro. Nuestro segundo parámetro es un conteo. Por ejemplo, en este momento vamos a hacer un conteo simple y vamos a poner 365 días del año. Quiero 365 fechas. Y luego, tercer parámetro, step, duration, tú lo puedes incorporar de esta manera. Numeral, duration, paréntesis, y tú puedes decirle si quieres que los elementos salten de día en día, de hora en hora, de minuto en minuto, de segundo en segundo. Voy a poner 1 porque quiero que esto salte de día en día, pero no quiero que salte de hora en hora, tampoco quiero que salte de minuto en minuto, ni tampoco quiero que salte de segundo en segundo. Si yo hasta aquí he escrito bien esta sentencia, esta fórmula con el lenguaje M, le doy Enter, y lo que voy a tener como resultado es un listado de fechas. Miren, desde la primera fecha, que es nuestro inicio del calendario, nuestro inicio de nuestra lista de fechas, y voy a tener 365 valores. Si ves en la parte inferior, 365 items, ¿sí?, de nuestro calendario, ¿ok? Y miren, van saltando de uno en uno los días, fecha 1, fecha 2, fecha 3, fecha 4. Si yo le cambiara, miren, en duration, poner 2, va a tener 365 valores nuestro calendario, sigue teniendo los 365 valores, pero está saltando, dejando un día, miren. El duration es 2, 1 más 2 días, fecha 3, 3 más 2 días, fecha 5. ¿Sí? Entonces es solo para que comprendan cómo funciona este tercer parámetro de duration. Para nosotros basta y sobra para un calendario que tenga todas las fechas con 1. Ahora, este 365 no debe estar fijo, deberíamos hacerlo más o menos dinámico, ¿sí? Entonces, miren, vamos a utilizar nuestra función duration.totalDates, ¿sí? En lugar de esto. Yo quiero que la duración, los días, se determine de manera dinámica entre la fecha inicial y la fecha final, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar duration.totalDays. ¿Y qué parámetros les pasamos? Justo la duración. Y la duración la vamos a pasar como una resta de la fecha final y la fecha inicial. ¿Cuál puede ser la fecha final por el momento de nuestro calendario? Miren, la fecha final va a ser el 31 de diciembre del 2020. Recuerden, estamos aún de manera fija. Luego vamos a hacer esto dinámico. 2020, diciembre, 31, menos nuestra fecha inicial, date, 2020, enero, primer día de enero. Y le vamos a incrementar un día porque si la resta necesita siempre que tengas un día para que tenga todos los días del calendario. Le doy Enter. Uy, tenemos aquí un pequeño error. Vamos a ver dónde cometimos una falla. Creo que aquí. Tenemos nuestros días. A ver, restamos acá. Total dates. Ok, perdón. Este más 1 debe estar aquí fuera de la función total dates. Listo. ¿Sí? Entonces la duración total dates es fecha final del año menos la fecha inicial y al resultado más un día. Eso completa todo nuestro calendario. Miren, en el caso justo del año 2020 no son 365 días. Son 366, ya que el 2020 justo es un año bisiesto, tenemos 29 de febrero. Perfecto. Entonces, hasta ahí nosotros ya tenemos una lista de las fechas, desde el primer día de nuestro calendario hasta el último día. Aún es fijo, es rígido, porque le hemos puesto unas fechas específicas aquí. Hasta aquí hemos hecho este primer gran paso. Vamos ahora a convertir esta lista de fechas en una tabla que podamos añadirle columnas de nuestro calendario. Y vamos a hacer lo siguiente. A esta lista vamos a darle clic
derecho y podríamos darle clic aquí en To Table, o también podríamos simplemente ir a la parte superior a transformar y luego darle clic a To Table, ¿sí? Convertimos esta lista en una tabla. Le damos clic. Y esto ahora se convierte en una tabla. Acá no necesitamos más parámetros, le damos OK. Y ahora esto tiene el formato de una tabla, inclusive el icono ha cambiado, ahora es una tabla y no una lista. Aquí vamos a configurar o ajustar justo el tipo de datos y el valor de esta primera columna. No quiero que se llame columna 1, quiero que se llame fecha. Y yo quiero que esta columna sea tipo date. Hasta ahí todo bien. Y a partir de esta fecha, de esta columna o fecha, vamos a añadirle más columnas a nuestro calendario. Vamos a seleccionamos la columna fecha y podemos añadir nuevas columnas. Miren, aquí hay una categoría de funciones para utilizar. Quiero agregar el año, quiero agregar o añadir el mes, el número del mes, quiero añadir el nombre del mes. Miren, en este caso a mí me está apareciendo, miren, inclusive el nombre de los meses en español, porque yo tengo Power BI configurado el modelo de datos en el idioma español. Pero lo bueno de Power Query es que con el lenguaje M, esta función que aparece en la parte superior, que nos ayudó a incorporar el nombre del mes, te permite incluirle un parámetro de cultura. Por ejemplo, si yo no lo incluyo en mi fórmula, tiene la cultura por defecto de mi modelo. Pero si yo quiero personalizar, yo podría aquí decirle, yo quiero que esto esté en inglés, y ahora tengo el nombre de los meses en inglés, ¿sí? No estoy seguro, creo que Francia es FRFR. Este es el nombre de los meses en francés. Entonces, Power Query te permite incorporar este parámetro adicional en la función day.monthName, que es la cultura, ¿sí? Eso te lo dejo ahí como un dato extra, pero por el momento me voy a quedar con la cultura de mi modelo estándar, que es en español. Yo luego puedo incorporarle los distintos elementos que quiero que estén en mi calendario, ¿no? Si quiero el trimestre, si quiero que esté la semana del año, la semana del mes, y finalmente quiero incorporarle pues algunos campos de día. Por el momento voy a incorporarle solo el nombre del día, el name of date, y de igual manera, como el mes también podemos escribirlo de manera textual, una descripción, también podrías solicitar en la función date of week name, pasarle el parámetro de cultura. En este caso probamos en inglés, y ahora tienes los días en inglés. Inclusive respeta algunas convenciones del lenguaje, ¿no? Los días de la semana en inglés se escriben con mayúscula, inician con mayúscula, mientras que en español, si seguimos lo que dice la Real Academia de la Lengua, las fechas o los meses, o los días, perdón, de la semana, inician en minúscula, ¿sí? Ok, entonces, luego tú lo que puedes hacer es, y esto ya no es mayor ciencia, es simplemente cambiarle el nombre a las columnas para que tengas un nombre como tú lo quisieras, ¿sí? Y listo. Eso ya te va a ayudar a tener una tabla personalizada. Hasta este punto, tú ya has hecho este segundo paso, ya añadiste diversas columnas y con lenguaje M tú podrías seguir personalizando este calendario, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Imaginen, nuestro modelo de ventas o nuestro modelo en la tabla ventas tiene valores para el 2019 y valores para el 2020, ¿sí? Yo quisiera que mi tabla calendario tenga siempre las fechas de ambos años. Y si mañana más tarde mi tabla de ventas tiene ventas para el año 2021, la tabla de calendario se refresca y se actualice de manera dinámica, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente y vamos a crear una fecha de inicio y una fecha de fin dinámica. Ok, entonces miren lo que vamos a hacer en nuestro panel de queries. Vamos a crear un nuevo query en blanco y le vamos a llamar fecha-ini, ¿sí? Y esta fecha-ini, miren lo que vamos a hacer. Vamos a llamar a una función. Primero vamos a traer el campo fecha, ¿sí?
el campo fecha de la tabla de ventas, miren, igual ventas. ¿Y cómo traemos el campo? Con corchetes, ¿sí? Con corchetes. ¿Cómo se llama el campo? Se llama fecha. Le damos Enter y está trayendo toda la lista, ¿sí? Ahora, yo no quiero toda la lista, lo que yo necesito es la fecha más antigua de la tabla de ventas. Esa es mi fecha de inicio, list.min. Paso la columna fecha de nuestras ventas y me obtiene la fecha más antigua de la tabla de ventas. Ahora, mi calendario no va a empezar en la fecha más antigua. Mi calendario debería empezar el primer día del año de esa fecha más antigua. ¿Y eso cómo lo puedo obtener? Date.start of year. Start of year, ¿ok? Y le paso la fecha más antigua. Enter. 1 de enero del 2019 debería ser nuestro primer día de nuestro calendario. Perfecto. Vamos a crear una nueva query en blanco y este va a representar nuestra fecha de fin. Igual, necesitamos date, end of year, ¿sí? Le queremos pasar list min, queremos la menor fecha, perdón, en este caso la fecha más reciente o la más, la más reciente de nuestra tabla de ventas, list max, y le pasamos como parámetro ventas, fecha, cerramos corchete y le damos enter. Miren, nosotros tenemos que nuestra fecha más antigua, y esto voy a quitarlo un momento para que ustedes vean, nuestra fecha más antigua es list max y le pasamos la fecha de ventas. El 22 de marzo es la fecha más reciente del calendario, no del calendario, de la tabla de ventas, de nuestras transacciones de ventas, pero nosotros necesitamos el último día de esa fecha, el último día del año de esa fecha. Por eso es que usamos date.end of year y pasamos todo esto como parámetro. Vamos a ver aquí, hay algo que tenemos que corregir. Esto no está bien escrito. End of year, tiene que estar exactamente bien escrito. Perfecto, 31 de diciembre. Ahora, como estas dos queries, fecha de fin y fecha de inicio, yo no necesito cargarlas en mi modelo, vamos a desactivarlas. Vamos a darle clic derecho, enable null le ponemos en false, también en fecha de fin, ¿sí? Y vamos ahora a finalizar nuestra tabla de calendario aquí, miren. Empezamos el 1 de enero porque así lo hemos declarado en nuestro primer paso, en el source de nuestro query. Pero lo que nosotros necesitamos es que la fecha de inicio no esté escrita de manera rígida, sino que la fecha de inicio sea fecha fin. ¿Sí? Fecha fin. Fecha ini. Fecha ini, esa es la fecha de inicio. Y la duración va a ser entre la fecha fin menos la fecha de inicio más 1 y la duración sigue siendo la misma. Le damos enter. Miren, ahora empezó el 1 de enero de 2019, ahora hay 731 items, 2 años, y si me voy al último paso de mi query, voy a tener esta tabla refrescada con todos los valores, ¿sí? Si mañana más tarde yo tengo una venta del año 2021, nuestro calendario se va a refrescar de manera dinámica. Entonces, yo voy a darle Close and Apply. Y voy a esperar que ahora sí el calendario esté cargando, ¿no? Entonces, tú ya sabes crear ahora calendario, ya sea importándolo de alguna fuente externa, por ejemplo, una base de datos como un Data Warehouse o un Data Mart. Tú puedes importarlo a través de una hoja Excel o algún archivo externo. Podrías crear una tabla calendario usando tablas DAX con la función calendar o calendar auto. Y como última alternativa que hemos explorado en esta serie es creando una tabla calendario con Power Query, el lenguaje M de Power BI, que existe dentro de Power BI. Y miren, yo voy a la vista de datos y tengo mi tabla calendario cargada para todos los valores. Voy a ordenar esto solo para que ustedes vean.
la fecha más antigua, 1 de enero del 2019, y la fecha mayor de nuestro calendario es el 31 de diciembre de 2020. Tenemos 731 valores en nuestro calendario, de 2 años de información, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos llegado a crear hoy. Ya sabes cómo crear una tabla calendario personalizada de manera dinámica con lenguaje M de Power Query dentro de Power BI, ¿sí? Entonces, primero creamos nuestra tabla calendario con la función listDates, le añadimos diversas columnas a ese calendario para personalizarlo, creamos unas funciones separadas como fecha inicio y fecha fin, y a partir de eso actualizamos nuestro primer query para hacerlo dinámico. Perfecto. Entonces, espero que te hayan servido estos videos de la serie. Vamos a incorporar nuevos videos para seguir personalizando y haciendo más interesante la creación de los calendarios. Y recuerda, nosotros somos Sky Consulting y tenemos un propósito: conectar a las personas y organizaciones con sus datos para alcanzar resultados asombrosos. Muchísimas gracias por participar con nosotros y nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.